¿por qué creaste al hombre si sabías que te ofendería? La pregunta salió de los labios de una joven de 30 años, arrodillada en éxtasis profundo. Era 1377, en una celda silenciosa de Siena. Catalina no esperaba respuesta humana. Sus palabras subían directamente a Dios Padre, y según los relatos de testigos, algo extraordinario sucedió. Catalina entró en éxtasis y comenzó a dictar a sus secretarios las respuestas que recibía en oración, presentadas en el libro en la voz de Dios. Por días y semanas, aquella mujer que nunca había aprendido a escribir dictaba en estado de arrebatamiento. De esa experiencia mística nació el diálogo, tesoro de la espiritualidad cristiana que haría de Catalina doctora de la Iglesia y cambiaría para siempre la comprensión del amor divino. Catalina Benincasa había nacido en 1347, 23ª hija de una familia humilde. Desde niña se consagró enteramente a Cristo. El siglo XIV era tiempo sombrío. La peste negra devastaba Europa. El papado había vivido décadas en Aviñón, lejos de Roma, y la Iglesia caminaba hacia la crisis que estallaría en 1378, cuando habría dos papas rivales y más tarde, por un período, 3 pretendientes al trono de Pedro. La cristiandad sangraba en guerras y herejías. Catalina vivía en profunda unión con Dios a través de la oración continua. Practicaba ayunos rigurosos, dormía muy poco, se dedicaba a los enfermos y pobres. En 1370, ella vivió lo que sus biógrafos llaman muerte mística, un éxtasis prolongado en que su cuerpo parecía sin fuerzas por horas, mientras su alma era profundamente tomada por Dios. En aquel estado, escuchó el llamado divino a salir por el mundo, llevando su mensaje de conversión a la Iglesia y a los pecadores. Ella obedeció. Comenzó a escribir cartas a papas, cardenales, reyes y príncipes, siempre dictando a sus secretarios, pues era analfabeta. Fue en octubre de 1377 que la experiencia más profunda comenzó. Catalina recibió una carta de su director espiritual, el beato Raimundo de Capua, manifestando profunda angustia por los pecados que herían a la Iglesia. Las palabras tocaron su alma ya inflamada. Aquella noche, Catalina entró en oración con ardor aún mayor. Permaneció en vigilia, clamando a Dios por las almas, por la reforma de la Iglesia, por el mundo que agonizaba en tinieblas. Llegó el sábado, día de María. A la hora de la misa, al comulgar el cuerpo de Cristo, Catalina fue arrebatada en éxtasis profundo. La unión de su espíritu con Dios era tan intensa que superaba la unión con el propio cuerpo. Su cuerpo comenzó a sudar. Catalina comenzó a hablar, pero no hablaba sola. Según testigos, ella presentaba sus peticiones a Dios y enseguida dictaba las respuestas que recibía interiormente, presentadas como venidas del propio Dios Padre. Era un diálogo místico verdadero entre la criatura y el Creador. Sus secretarios fueron llamados. Necesitaban estar listos para transcribir todo apenas la vieran entrar en éxtasis. Y así sucedió, día tras día, semana tras semana. Catalina dictaba en estado de arrebatamiento las respuestas espirituales que recibía de la Santísima Trinidad. Nacía así el diálogo, obra que sería revisada, aprobada por la Iglesia y proclamada tesoro de la espiritualidad cristiana. Catalina presentó a Dios Padre 4 grandes pedidos. El primero era por su propia santificación, el segundo, por la reforma de la Santa Iglesia, el tercero, por la conversión del mundo entero, el cuarto, por la providencia divina sobre todos, especialmente su director espiritual. Las respuestas registradas en el diálogo revelan profundidades teológicas que atravesaron los siglos. La primera pregunta de Catalina tocaba el corazón de la espiritualidad. Señor, ¿cómo puedo reparar mis pecados y los pecados de los otros? Ella se ofrecía como víctima, pidiendo que Dios descargara sobre ella los castigos merecidos por la humanidad. La respuesta fue sorprendente y liberadora. Dios reveló que ningún sufrimiento humano, por sí solo, es suficiente para reparar la menor culpa. ¿Por qué? Porque la ofensa contra un bien infinito exige satisfacción infinita, que el hombre no puede dar por sus propias fuerzas. Entonces vino la verdad central. No son las mortificaciones corporales las que borran el pecado, sino el amor y el arrepentimiento verdadero.
Los sufrimientos de esta vida no son castigos, sino correcciones de un padre que ama a sus hijos. Un sufrimiento aceptado sin amor nada vale, pero un sufrimiento pequeño, ofrecido con amor infinito a Dios y contrición profunda por el pecado, adquiere valor infinito. Es el amor lo que da peso a las obras, no la cantidad de dolor soportado. Catalina preguntó entonces sobre el camino de la perfección. ¿Cómo puedo conocerte verdaderamente y amarte como debo? La respuesta fue clara. Nunca abandones el autoconocimiento. Al descender al valle de la humildad, reconociendo que nada eres por ti misma, conocerás a Dios en ti. Verás que tu ser procede enteramente de Él, que te amó antes mismo de existir. El autoconocimiento no es depresión o desesperación, sino verdad luminosa. En el espejo de la divinidad, el alma ve su propia dignidad como imagen de Dios y, al mismo tiempo, ve las manchas del pecado que la desfiguran. El conocimiento verdadero tiene dos movimientos: conocerse a sí mismo en la propia pequeñez y pecado, y conocer a Dios en su inmensidad y misericordia. Uno sin el otro es peligroso. Quien se conoce sin conocer a Dios cae en desesperación. Quien pretende conocer a Dios sin conocerse cae en presunción. Pero cuando los dos conocimientos caminan juntos, nace la humildad verdadera, que es madre de todas las virtudes. Otra pregunta crucial surgió. Señor, ¿por qué hiciste al hombre depender tanto del prójimo? Catalina veía a su alrededor ricos y pobres, sabios e ignorantes, fuertes y débiles. ¿Por qué Dios no creó a todos con las mismas capacidades? La respuesta reveló un misterio del amor. Dios podría haber creado a cada persona con todo lo que necesita, pero prefirió que uno necesitara del otro. ¿Por qué? Para que el hombre fuera llevado a practicar la caridad. Dios distribuye los dones de forma diferente. A unos da salud, a otros no. A unos da riqueza, a otros pobreza. A unos da sabiduría, a otros simplicidad. No por injusticia, sino para que todos fueran administradores de sus gracias. Nadie puede decir que no necesita del prójimo. El rico necesita del pobre para ejercitar la misericordia. El pobre necesita del rico para recibir auxilio. El sabio necesita enseñar, el ignorante necesita aprender. Todos son vasos por los cuales la gracia de Dios circula entre los hombres. Más aún, toda virtud se practica en el prójimo, y todo pecado se comete contra el prójimo. No existe santidad aislada. El amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables. Tanto alguien ama a Dios cuanto ama al prójimo, porque de Dios viene el amor por el otro. Quien dice que ama a Dios, pero desprecia al hermano, es mentiroso. Las virtudes se conciben en el interior del alma, pero solo se prueban en las relaciones con los otros. ¿Cómo se prueban las virtudes?, preguntó Catalina. La respuesta vino con ejemplos luminosos. La paciencia solo se manifiesta cuando alguien nos ofende. La humildad solo aparece ante el soberbio. La fe solo se muestra firme ante el infiel. La mansedumbre solo se revela ante la ira ajena. Es fácil pensar que tenemos virtudes cuando nadie nos prueba, pero Dios permite las contradicciones exactamente para que las virtudes salgan del interior y se manifiesten. En la dificultad es que el hombre tiene conciencia de sus propias fuerzas, o mejor, de su debilidad. Y esa conciencia lo lleva a buscar fuerza en Dios. Catalina preguntó sobre las mortificaciones corporales, los ayunos, las vigilias, las disciplinas. Ella misma practicaba penitencias severas. La respuesta fue marcante. Soy aquel que gusta de pocas palabras y de muchas obras. Las mortificaciones son como palabras pasajeras si no están enraizadas en el amor. Dios no desprecia las penitencias, pero quiere que sean medio, no fin. Algunas personas colocan todo su afecto en las mortificaciones y se olvidan de las virtudes internas. Eso es falta de discernimiento. El discernimiento verdadero consiste en conocerse y conocer a Dios, dando a cada uno lo que le pertenece. A Dios, toda gloria y alabanza. Asimismo, el reconocimiento de la propia pequeñez y pecado. El discernimiento hace que la persona ame a Dios sin límites, pero ame al prójimo con orden. Nunca cometer un pecado siquiera, aunque fuera para salvar al mundo entero.
Sería falta de discernimiento practicar el mal para alcanzar el bien. La caridad verdadera jamás ofende a Dios por amor al prójimo. ¿Por qué permites que tus siervos sufran persecuciones?, preguntó Catalina, pensando en las tribulaciones que ella y otros santos enfrentaban. La respuesta fue que Dios mismo envía las persecuciones como prueba de amor. Quien desea ver a Dios honrado en la iglesia debe tener aspiración interior de sufrir con paciencia. Las persecuciones son señales de que realmente se busca la gloria divina, no la propia. Más aún, cuanto mayores sean las dificultades de la iglesia, mayor será después su felicidad y consolación cuando los pastores se conviertan y se tornen verdaderos siervos de Cristo. Sobre la iglesia, Catalina hizo preguntas dolorosas. Señor, ¿cómo puede tu esposa estar tan manchada? ¿Cómo pueden tus ministros distribuir tu sangre con manos inmundas? Dios no escondió la verdad. Mostró a Catalina cómo muchos sacerdotes vivían en codicia, soberbia e impureza. Reveló que distribuían los sacramentos por interés, no por amor. Pero aquí vino la revelación consoladora que protege la fe de los simples. Los pecados de los ministros no contaminan los sacramentos. La enseñanza fue cuidadosa. La sangre de Cristo permanece pura y eficaz incluso cuando es distribuida por manos indignas. El sacerdote pecador perjudica apenas a sí mismo, cometiendo sacrilegio, pero no perjudica a los fieles que reciben los sacramentos con fe y devoción. Es como si alguien llevara agua pura en un vaso sucio. La suciedad está en el vaso, no en el agua. El poder del sacramento viene de Cristo, no del ministro. Esta verdad protege a los fieles de la angustia y de la desesperación cuando ven ministros indignos. ¿Por qué entonces no apartas a los malos sacerdotes?, preguntó Catalina. La respuesta reveló que la misericordia divina es paciente. Dios permite que permanezcan para darles tiempo de conversión. Pero habrá un juicio más severo para aquellos que recibieron más. Los sacerdotes que administran los sacramentos en estado de pecado mortal recibirán castigo mayor, pues su responsabilidad es mayor. Recibieron el tesoro de la sangre de Cristo y lo trataron con desprecio. Catalina preguntó sobre la Eucaristía específicamente. ¿Cómo puede estar Cristo entero en cada pequeña partícula de la hostia? Dios usó comparaciones para explicar el misterio. Es como un espejo quebrado en 1000 pedazos. En cada fragmento se ve el rostro entero. O como una vela que enciende 1000 otras velas. La llama permanece entera en cada una, sin dividirse. Así Cristo está entero en cada partícula consagrada. Pero vino la advertencia. Esto se comprende por la fe, no por los sentidos. Quien busca entender la Eucaristía apenas con la razón humana se pierde. ¿Cuál es el valor del sufrimiento ofrecido por otros?, preguntó Catalina, pensando en su misión de intercesión por las almas. La respuesta reveló que las oraciones y sufrimientos de los santos pueden alcanzar el perdón de los pecadores, pero hay condiciones. De un lado, quien ofrece debe hacerlo con amor verdadero, sin interés propio, deseando apenas la gloria de Dios y la salvación de las almas. Del otro lado, quien recibe necesita estar dispuesto a acoger esa gracia con humildad y conversión. Cuando alguien reza por un pecador, Dios no deja esa oración sin respuesta, pero respeta el libre albedrío. Entonces, ilumina interiormente aquella alma, permite que el mundo le muestre su cara de desilusión, suscita remordimiento por el mal practicado, envía otras almas santas para exhortar al pecador. Son innumerables los caminos secretos por los cuales Dios toca el corazón humano, pero si el pecador persiste en su obstinación, prefiriendo permanecer en el pecado por mala voluntad, el rechazo obstinado de esa gracia aumenta su responsabilidad delante de Dios. Si historias como esta tocan tu fe y te hacen reflexionar sobre la eternidad, suscríbete al canal. Así, nos ayudas a continuar difundiendo las verdades de nuestra fe católica y las revelaciones que Dios concedió a sus santos. Catalina preguntó sobre el misterio de la redención. ¿Cómo el sufrimiento de tu Hijo pudo salvar a toda la humanidad? La respuesta reveló que la humanidad estaba corrompida por el pecado de Adán. Todos los hombres eran vasos modelados en el mismo barro contaminado. Era necesario dar satisfacción a la justicia divina, pero el hombre era incapaz de eso.
La culpa contra un Dios infinito exigía reparación infinita que criatura alguna podría ofrecer. Entonces, Dios realizó lo imposible. Unió su naturaleza divina a la naturaleza humana en el Verbo encarnado. Jesucristo, siendo Dios y hombre verdadero, podía sufrir en su humanidad y al mismo tiempo dar valor infinito a ese sufrimiento por su divinidad. Así, el Altísimo se humilló, haciéndose pequeño, para que el pequeño pudiera elevarse hasta el Altísimo. Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera participar de la vida divina por la gracia, no por naturaleza, tornándose hijo adoptivo de Dios. Dios comparó a Cristo con un puente construido entre el cielo y la tierra. Antes de la encarnación, el río tempestuoso del pecado separaba a la humanidad de Dios. Las aguas tumultuosas eran las miserias, tentaciones y males que brotaron del pecado original. Nadie podía atravesar ese río sin ahogarse. Entonces el Verbo eterno se unió a la naturaleza humana, y de esa unión nació el puente que permite la travesía segura. ¿Pero cómo es ese puente?, preguntó Catalina. La descripción que siguió hace estremecer el alma. El puente es Cristo crucificado. Posee 3 escalones. El primer escalón son los pies clavados de Jesús, que representan el amor afectivo, porque así como los pies transportan el cuerpo, el amor hace caminar al alma. Quien quiere subir hasta Dios necesita comenzar por el amor a los pies de Cristo, contemplando cuánto Él sufrió por nosotros. El segundo escalón es el corazón abierto de Jesús, traspasado por la lanza. Después de subir a los pies por el amor, el alma fija el pensamiento en el corazón abierto y saborea la caridad inefable y consumada de Cristo. Allí comprende que fue amada sin interés, pues en nada somos útiles a Dios. Ese conocimiento del amor divino inflama el corazón y aumenta la caridad. El tercer escalón es la boca de Jesús, donde Él bebió hiel y vinagre. Allí el alma encuentra la paz después de la gran guerra contra los propios pecados. En el primer escalón se aparta de las afecciones terrenas. En el segundo, adquiere las virtudes. En el tercero, goza la paz que el mundo no puede dar. El puente es alto para que el agua del pecado no alcance a quien pasa por él, porque en Cristo no hubo pecado alguno. Catalina preguntó, ¿y quién no pasa por el puente? La respuesta mostró la terrible realidad de los que prefieren ahogarse en el río. Son aquellos que escogen el camino del mundo, de la carne y del demonio. Viven según la sensualidad, buscando apenas placeres pasajeros. No quieren subir los escalones del puente porque eso exige renuncia, esfuerzo, cruz. Prefieren la ilusión de libertad que el río ofrece, sin percibir que están caminando hacia la muerte eterna. ¿Por qué no obligas a todos a atravesar el puente?, preguntó Catalina. La respuesta reveló el misterio de la libertad humana. Dios creó al hombre libre y no viola esa libertad. La salvación es ofrecida, no impuesta. La sangre de Cristo tiene poder infinito, pero solo salva a quien la acepta libremente. Dios atrae, invita, ilumina, suplica, pero no fuerza. Respeta el terrible poder que dio al hombre de decir no al propio Creador. Santa Catalina de Siena murió en 1380, a los 33 años de edad. Su cuerpo, consumido por ayunos y penitencias extremas, no resistió. Pero sus palabras atravesaron los siglos. El diálogo fue traducido a innumerables lenguas, estudiado por papas y teólogos, meditado por santos y pecadores. En 1970, el Papa Pablo VI declaró a Catalina doctora de la Iglesia, reconociendo que las enseñanzas espirituales registradas en aquella obra son luz segura para toda la cristiandad. ¿Qué nos enseñan estas preguntas y respuestas? Que Dios se comunica con aquellos que lo buscan con corazón puro y humilde, que toda virtud se prueba en el prójimo y todo pecado se comete contra el prójimo, que las mortificaciones sin amor nada valen, pero el amor verdadero todo lo puede, que la Iglesia permanece santa incluso cuando sus ministros pecan, que Cristo es el puente entre el cielo y la tierra, y no hay otro camino de salvación. Catalina nos deja una invitación urgente: atravesar el puente, subir por los 3 escalones del amor, del conocimiento y de la paz. No quedarse al margen observando, ni intentar atravesar el río por fuerzas propias. El puente está construido,
Los escalones están firmes. Cristo espera. Que el ejemplo de Santa Catalina y las enseñanzas espirituales que ella recibió nos ayuden a buscar la santidad con humildad, a amar con verdad y a atravesar confiados el puente que nos lleva a la vida eterna.